Listo, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué ha habido? ¿Cómo se han portado? Espero muy bien. Bienvenidos a su clase de nuevo de seguridad de la información. Bueno, vamos a cargar los slides. Espero que esto se esté viendo ya. Ok. Listo, muchachos, vamos a empezar. Vamos a hablar de seguridad de la información. Pero para que nosotros empecemos a hablar de seguridad de la información, tenemos que tener claros unos conceptos, unas bases fundamentales en seguridad de la información. Unas bases que nos van a servir a lo largo de toda la temática, a lo largo de todo el aseguramiento de la información, a lo largo de todos nuestros quehaceres, a la hora de realizar proyectos de seguridad de la información, inclusive a la hora de realizar proyectos en seguridad informática, proyectos en ciberseguridad. Nosotros debemos tener claras las próximas tres palabras, los próximos tres conceptos que nos hablan de seguridad de la información. Hagan de cuenta que esto es la Biblia de la seguridad de la información, que estas tres palabras son el génesis de la seguridad de la información. Y son las siguientes: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ojo con esto, muchachos, porque la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información se le conoce como la triada de seguridad de la información. La triada de seguridad de la información. Y la triada de seguridad de la información nos habla de tres conceptos principales. Primero, confidencialidad. La confidencialidad nos permite evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información. Evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información. Y cuando nosotros hablamos de confidencialidad, claro, por supuesto, también estamos hablando de privacidad. También estamos hablando de privacidad de los datos. Y recordemos que en Colombia existe una ley de protección de datos personales. Existe una protección donde existe, perdón, una ley donde nos dice que los datos personales son míos y deben ser respetados porque eso está bajo marcos de confidencialidad. ¿Mm? Y aquí se abre todo un debate y todo un debate que marca la seguridad de la información. Levante la mano, por ejemplo, las personas que no tengan redes sociales, no tengan Facebook, no tengan Twitter, no tengan Instagram, un poco de redes sociales que existen. Levante la mano. Muy bien. Ok, no tenemos personas que no tengan redes sociales. Eh, y es, ok, y es interesante. Es interesante en el sentido de que prácticamente después de los años 2000 hemos venido hablando de las redes sociales y las redes sociales que permiten hacer chisme, ver opiniones, ver quejas, ver muchísimas cosas, pero también permite conocer aspectos de las personas. Por ejemplo, ¿qué tenemos a nivel de redes sociales? ¿Qué podemos obtener con las redes sociales? ¿Qué podemos visualizar con las redes sociales? O por ejemplo, con una red social como por ejemplo Facebook. Nos permite ver lo siguiente. Si nosotros vamos a hablar de una red social como Facebook, ¿cierto? ¿Nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener visible un nombre, vamos a tener visible una edad. De hecho, yo me acuerdo cuando las personas cumplen años, gracias a Facebook, porque de otra manera no podría. Entonces tenemos una edad, un estado civil, muy bien, un estado civil, ¿de acuerdo? Tenemos su lugar de trabajo. Podemos inclusive conocer sus papás, nombre de sus papás.
Sus hijos, claro que sí, sus hijos. Y si hablamos de sus hijos, podemos hablar de su pareja, dependiendo, claro, del estado civil. ¿Mm? Pero acá hay una cosa muy interesante, que este grado de información y mucho más que nosotros podemos entregarle al resto de la sociedad, porque es una red social, al resto de la humanidad, estamos hablando de información, perdón, de información sensible, de información personal. Y si yo hablo de que esto es una información personal, estoy hablando de que es una información confidencial, ¿cierto? ¿O usted va a salir a contarle al resto de la humanidad que usted tiene problemas con su esposa? La respuesta es sí. Muchas personas lo hacen. Muchas personas salen a exponer su vida privada en redes sociales. ¿Mm? Entonces, si nosotros hablamos de que la confidencialidad, si nosotros hablamos como concepto de que la confidencialidad nos permite evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información, nosotros mismos estamos dando el nivel de acceso a esa información, porque nosotros mismos nos encargamos de decirle al mundo información que es personal, información que es confidencial, información que solo la deberíamos conocer nosotros. O usted va a salir a decirle a todo el mundo su número de tarjeta de crédito. ¿Cuánto gana? Bueno, hay personas que sí. Personas que cuentan toda su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta, qué horas va al baño, de todo. Todo eso lo hace. ¿Mm? Y hay que tener mucho cuidado con la información confidencial, porque más adelante, cuando veamos clasificación de la información, nos vamos a dar cuenta de que tenemos información privada, información muy sensible como información pública, que todo el mundo le contamos, pero es una información que nosotros previamente debemos saber si vale la pena exponerla, exponerla. ¿De acuerdo? Bien, si tienen preguntas, en cualquier momento, ¿ok? Bien, la disponibilidad. La disponibilidad, ¿qué nos dice? Que la información y los recursos relacionados estén disponibles para el personal autorizado. Que la información y los recursos relacionados estén disponibles para el personal autorizado. Vamos a hacer de cuenta de que usted va a un banco, usted va a un cajero automático, usted va a sacar plata, usted va a sacar su dinero, cualquier banco, cualquier cajero. Usted ingresa su tarjeta de débito, usted digita su clave, que solo la conoce usted porque es una información confidencial, y le dice que no tiene dinero el cajero. Le dice ese cajero, no, no le puedo dar el monto que usted me está pidiendo, 100, 200, 300 mil pesos, no puedo porque no tengo dinero. ¿Sí? O usted ingresa a un cajero automático y ahí mismo ven la pantalla que dice que el cajero automático está fuera de servicio. ¿Qué significa? Que el recurso que usted necesita no está disponible. En el momento en que usted lo necesita, porque usted no lo necesita a las 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, no, usted lo necesitaba a la hora de almuerzo, la hora que usted fue a sacar la plata. ¿Mm? Y a la hora de almuerzo es que es el único espacio, una horita, la fila por aquello de la pandemia, de distanciamiento social, ¿sí? Entonces es más demorado, la fila media cuadra para que usted llegue que no hay, que no, que se le acabó la plata. O peor aún, pues sí, el cajero vacío y usted llega y que no, que está dañado, entonces le toca caminar media hora porque hay un cajero más lejos. Pues no, no tiene acceso al recurso, no tiene acceso al dinero. Muy bien. Disponibilidad. Igual, usted entra a un banco y en el banco le dicen, no hay sistema, sale el cajero diciéndole, no hay sistema. Por eso es que el cajero ahora del almuerzo estaba, el cajero del banco, la sucursal estaba vacía en la hora del almuerzo. Muy bien. Eso significa que, pues, que hay caída del sistema, el recurso no está disponible. Bien.
Integridad. Integridad nos referimos a guardar la totalidad de la información, cuyo contenido debe permanecer inalterado, a menos que sea modificado por personal autorizado. Y ustedes pueden divinamente pensar en muchas cosas a la hora de cambiarle la integridad a la información. Cuando la información se concibe, se crea, esa información debe conservarse y solo debe permanecer, o sea, debe modificarse únicamente por aquella persona que la deba modificar, aquella persona que esté autorizada. Y voy a poner un caso muy simple, de hecho, más adelante vamos a hablar de este tema. Las notas. Usted está viendo seguridad conmigo y por cosas de la vida, por cosas de que ustedes no trabajan en la clase, perdieron la materia. Entonces, el señor Rodríguez perdió la materia. El señor Rodríguez perdió la materia, se sacó 2.8. 2.8 en la materia. Y le aparece en el sistema 2.8. ¿Ok? Oh, sorpresa, aparece. Y yo coloqué en el sistema 2.8. O sea, yo no lo arrastré, yo no le ayudé. Y oh, sorpresa que un día, después de entregar notas, después del cierre del sistema, le aparece el señor 3.5. ¿Quién lo cambió? ¿Por qué? ¿Cuántas personas hay autorizadas en poner una nota? Yo y cuántos más. Entonces, ahí vamos a hablar de un concepto más adelante que son los controles de acceso, que es para acceder a esa información que únicamente usted tiene autorizado a ingresar. ¿Sí? Y hay muchos modelos de controles de acceso y eso vamos a hablar más adelante de eso. Pero, ¿por qué tiene 3.5 si yo lo dejé? ¿De dónde apareció? Pues resulta que llegó, aprovechó una vulnerabilidad en el sistema, entró, lo hackeó, modificó la nota. Eso significa que modificó la integridad de la base de datos, porque en el dato almacenado tenía 2.8, apareció con 3.5, que es inexplicable. Modificó la integridad del dato y lo modificó alguien que no estaba autorizado, que fue el estudiante, o el estudiante fue y le pagó a cualquier atacante informático. ¿Listo? Bien. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, vamos a hablar más ejemplos, confidencialidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando Facebook reconoció un ataque masivo a 30 millones de cuentas? Que fueron 60 realmente. Y fue expuesto, o en este caso, en este ataque, se expuso el usuario y contraseña de sus accesos a la red social. ¿Y quiénes son los únicos que deben acceder a esta red social? ¿Quiénes son los únicos que deben conocer? Usted nomás, usted es el único que conoce sus accesos. Solo usted. ¿Sí? Y si se lo pide su pareja que le dé los accesos, no, porque eso es información mía, es confidencial, es privado y está amparado en una ley. ¿Ok? El ejemplo que les acabo de poner. Universidades víctimas de hackers. Dice el corresponsal, esto es del Espectador, dice el 15 de mayo del 2015 que condenaron a un estudiante por manipular un sistema de calificaciones. Disponibilidad. Miren este ataque tan hermoso. Se llama la botnet Mirai. ¿Todos sabemos qué es una botnet? Bien, vamos a poner claro qué es una botnet. Vamos a poner claro qué es una botnet. Voy a colocar mi tablero en este momento. Nuevamente. Un momento que está cargando. Listo. Vamos a hablar qué es una botnet. Esto se ve, ¿cierto? Bueno. La botnet Mirai. Resulta que en aquel tiempo, como diría el dicho, hay unos dispositivos que estoy convencido que ustedes han visto, que son las cámaras IP, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá. Las cámaras IP. Las cámaras IP, que son esas camaritas que ustedes encuentran, que los vigilan en los bancos, que hacen vigilancia, las calles, todo eso son cámaras IP. Cámaras IP. ¿Sí? Esto se le conoce también como dispositivos IoT.
¿sí? De Internet de las cosas. Esto se le conoce, esto es igual a decir Internet de las cosas. IoT igual Internet de las cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso significa que estas cámaras son implementadas y existen muchísimas cámaras. Están implementados cámaras, todas las que ustedes quieran. Existen millones de cámaras desplegadas a lo largo del mundo. Pues un ciberdelincuente o un grupo de ciberdelincuentes, resulta que se dio cuenta que existen múltiples cámaras, voy a ponerlo acá en verdecito, múltiples cámaras conectadas en Internet, ¿sí? Con un aspecto muy interesante. No tienen protección. No tienen protección. ¿Qué significa eso? Significa de que esas cámaras tienen usuario y contraseña por defecto. ¿Mm? La importancia de las contraseñas. Eso significa que existe una cámara IP donde el usuario es admin y el password es admin. O admin 1, 2, 3, 4. Eso es gravísimo. Porque usted busca en internet la marca de la cámara, ¿sí? Y busca la marca de la cámara, default password, y va a encontrar la marca de la cámara. Perdón, el password de la cámara. ¿Mm? Gravísimo. Entonces, resulta que este ciberdelincuente se aprovechó de eso, creó un malware, creó un código malicioso, y en esta clase vamos a aprender a decir las cosas como son, porque a todo el mundo le dicen hacker, a todo el mundo le dicen virus. Bueno, esto es un código malicioso. Y resulta que los virus vienen, eso es una familia. Y eso es una familia de padres, hijos, primos, sobrinos, nietos. Eso es una familia larguísima. ¿Sí? Ahora el patito feo de los virus se llama ransomware. Que yo estoy convencido que ustedes han escuchado. ¿De acuerdo? Entonces, bien, tenemos código malicioso que sí puede ser un virus, pero no necesariamente puede ser un virus. Puede ser un código malicioso que haya sido desarrollado para usted, para atacarlo a usted, a nadie más, porque le encontró una vulnerabilidad y este código malicioso se encarga de aprovechar una vulnerabilidad exclusivamente hecho para usted. Eso se llama APT, que eso es igual a decir amenaza avanzada persistente. Persistente. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que el atacante informático atacó las cámaras IP que hay desplegadas, ¿sí? Les puso un código malicioso que es básicamente de la familia de los troyanos. ¿Se han visto Troya de casualidad? Igualito. Les colocaron un paquete que aparentemente era muy bonito. Lo metieron al fortín de Troya, salieron los soldados y acabaron con Troya. Más o menos, me les tiré la película. Ok, les colocaron un troyano. Ese troyano lo que permite es tomar acceso remoto. Tomar acceso remoto. Y tomar acceso, perdón, remoto para darles órdenes. Y darles órdenes y ellos la van a cumplir. Usted, después de que troyaniza esa cámara IP, ejecuta la orden que usted le diga. Eso significa que esa máquina se comporta como un zombie. Es más, le voy a poner otro colorcito. Se convierte en negro para que sea
color oscuro. Zombie. Se convierte en un zombie. En un zombie, no sé esto, ¿por qué no? Zombie. Se convierte en un zombie. Y los zombies hacen de todo. Los zombies hacen ataques de denegación de servicio. Los zombies mandan spam, que esto es igual a correo no deseado. ¿Sí? Los zombies hacen de espía. Los zombies hacen muchas cosas. ¿Sí? En este caso, estos zombies hacían denegación de servicio. ¿Cómo funciona eso? Resulta que en esta botnet, bueno, un concepto. La botnet como tal, botnet igual una colección, un ejército de zombies. Un ejército de zombies. ¿Mm? Un ejército de zombies. Eso significa que tienen reclutado millones de zombies que han troyanizado alrededor del mundo. Y ustedes saben cómo deporta un ejército. Eso es simplemente recibir órdenes y ya. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué hizo la botnet Mirai en este caso? La botnet Mirai, en este caso, lo que realizó fue coger todos estos zombies y le dieron una orden especial. Conectarse al mismo tiempo a un servicio que se llama DynDNS, que hacía la resolución de nombres de grandes compañías de Internet que actualmente existen en el mercado. ¿Sí? Y la botnet le dijo, botnet, que esto es controlado por un ciberatacante en un software que se llama una entidad de comando y control. Y le dijo, atáqueme todos mis zombies, mis millones de zombies, mi ejército, atáqueme a DynDNS. Y al hacerle millones de conexiones al mismo tiempo, en el mismo segundo, en el mismo instante, o sea, imagínense millones de máquinas atacando constantemente, intentando conectarse constantemente a DynDNS. Pues, ¿qué pasó con DynDNS? Se cayó. Ocurrió que una indisponibilidad. Una indisponibilidad de los servicios, lo que se conoce como denegación de servicio distribuido. Un ataque de denegación de servicio distribuido o DDoS. ¿Ok? Y después estos tipos dijeron, listo, ya tumbamos DynDNS. Ahora vean, lo hicimos así. Y lo que hicieron fue exponer todas las líneas de código. Y no volvimos a saber de ellos. Bonito ese ataque, bonito, bonito. Bonito en el sentido técnico, como fue fabricado. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué nos atañe la seguridad de la información? La seguridad de la información nos permite básicamente el aseguramiento de los datos. Nos ayuda, ¿sí?, a crear con base a metodologías, con base a modelos, con base a procedimientos, con base a guías técnicas, ¿sí? Busca asegurar los datos en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Sí? A todo nivel, desde un nivel estratégico hasta un nivel operativo. De eso se trata la seguridad. Y la seguridad suena muy simple en este sentido, pero tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. ¿Sí? Y hay muchas metodologías que nos ayudan a
rodear una organización que nos ayude a llevar a cabo o a ejecutar proyectos de aseguramiento de la información, de los datos, ¿sí? Uno de ellos ISO 27001, tenemos muchas guías técnicas, como por ejemplo las guías técnicas de NIST, y todo a base de los riesgos, y ojo con esta palabra, los riesgos que pueda tener una organización, los riesgos que pueda contener una información, mejor, me explico mejor. Los riesgos a los cuales puede estar sujeto una organización que tenga una afectación a nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Suena fácil, pero tiene muchas cosas. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen muchas afectaciones en sus datos, pero también tienen muchas afectaciones que no necesariamente tienen que ver con un ataque informático o con un hackeo, con una actividad de un ciberdelincuente, ¿sí? Aparte de esos incidentes, podemos tener incidentes de seguridad física, donde esos incidentes de seguridad física conllevan a la pérdida de los datos. Y si no, pregúntenle al 11 de septiembre. ¿Alguno de ustedes se llegó a imaginar que la torre sur y la torre norte del World Trade Center se iban a caer? Yo creo que no. Nadie se lo iba a imaginar. Y muchas compañías en Nueva York tenían su centro de datos principal en la torre sur y su centro alterno en la torre norte. Pues perdieron todos sus datos porque hay una indisponibilidad de los dos puntos. Entonces tenemos que tener en cuenta también que podemos estar sujetos a riesgos de tipo de terrorismo, de tipo atmosférico, terremotos, caídas eléctricas, y a quién no se le ha ido la luz, incendios, etcétera. Pero para hablar de la información como tal y para hablar de la seguridad de la información, tenemos que hablar de la mínima unidad que debemos proteger. Y aquí es el activo. ¿Qué nos dice el activo? Un activo es cualquier cosa con un ambiente que debería ser protegido. Cualquier cosa con un ambiente que debería ser protegido. Y eso puede ser usado en un proceso o tarea, en un proceso de negocio o tarea. Y esto puede ser archivos de computadora, un servicio de red, recursos, sistemas, programas, software, infraestructura, máquinas, el edificio, las personas tienen valor. Y para no ir tan lejos, vamos a hacer un ejercicio de reflexión a lo largo de estos conceptos. Piense por un momento en su celular como un activo. Por un momento. Su celular es un activo. Es su activo porque le costó plata. Y muchos nos endeudamos comprando un celular. ¿Sí? Así que piénselo como un activo. La amenaza. Una amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que puede producir un daño, de tipo material o inmaterial. Las amenazas pueden incluir el daño, la destrucción, la alteración, el daño, pérdida de la información. Y esas amenazas pueden ser intencionales o pueden ser accidentales. Entonces, como ya hablamos de que su activo es su celular, ahora piense como aquellos amigos de lo ajeno cuando usted sale a la calle. Imagínese que usted sale de su casa, usted sale de la universidad, usted sale a algún lado. Piense como aquellos amigos de lo ajeno cuando usted sale a la calle. Y usted sale hablando por su celular, de noche, solo. ¿No se siente amenazado? ¿Por qué? Vamos a hablar de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad del sistema informático que puede ser utilizada para causar un daño. Las debilidades pueden aparecer en cualquiera de los elementos de una computadora, tanto en el hardware, el sistema operativo, como en el software. Ahora bien, piensen que usted habla por celular, sin manos libres por la calle después de salir de clase. Usted está en la universidad, se sale solo por la calle, caminando, teusaquillo, y usted se sale así,
sin manos libres. Por la noche, 10 de la noche, saliendo de clase. Usted está en una situación de ¿qué? De vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Y para ello, uniendo todos estos conceptos, podemos hablar de riesgo. El riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento que tendría un impacto negativo en los objetivos del negocio. Y este impacto puede ir de tipo económico, en la productividad y en la normatividad. Por lo tanto, el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. Y les voy a dejar este mensaje para que lo analicen. ¿Cuál es el riesgo de que le roben el celular mientras usted habla por la calle a las 10 de la noche? ¿Qué impacto tendría para usted este robo? Ahora les pregunto, ¿el impacto es igual para todos? Porque el impacto, o sea, la valoración del riesgo depende mucho de la probabilidad, pero también depende del impacto, ¿cierto? Y si nosotros vamos a hablar de que su celular es un flecha, normalito, o usted no carga información sensible en su celular, ¿tendría un alto impacto para usted? No creo. O usted está bueno, creo que este ejemplo es de cuando usted sale de la universidad, pero usted sale acompañado, usted se va 10 personas a Transmilenio, caminando. En esa zona, en ese caminar hasta Transmilenio, ¿es probable que lo roben? No, la probabilidad baja mucho. ¿Sí? Pero el impacto, si usted tiene un celular muy costoso y se sale hablando por ese celular muy costoso, su impacto sería tipo monetario. Y si usted carga información sensible ahí, las claves con las que usted entra a su oficina, las de sus redes sociales, las cuentas de sus bancos, todo eso, tiene información sensible, tiene información crítica ahí. Por lo tanto, su impacto sería muy alto. ¿De acuerdo? ¿Y el impacto qué es? Es la consecuencia de la materialización de una amenaza sobre un activo, aprovechando una vulnerabilidad. El impacto se suele estimar en porcentaje de degradación que afecta al activo y el 100% sería la pérdida total del activo. Y entonces, ¿qué impacto tendría para usted el robo del celular? Ahora, si hablamos en términos de probabilidad, la probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un hecho, suceso o acontecimiento. Y la frecuencia de ocurrencia implícita se corresponde con la amenaza. Para estimar la frecuencia podemos basarnos en datos empíricos de la empresa, opiniones de expertos o estadística común en fuentes de datos. Ahora, vuelvo y les pregunto, ¿qué tan probable es que se le materialice el riesgo de que le roben el celular? Y la probabilidad de que usted le roben el celular saliendo de una universidad, cualquiera en Bogotá, cualquiera, eso acá no se respeta zona, a una universidad, no sé, en Nueva Zelanda, pues, ¿la probabilidad es la misma? No creo. ¿Por qué? Porque depende de la zona. Entonces ahí tenemos un tema estadístico, qué tanto roban en el uno, qué tanto roban en el otro, en fin. Y para terminar, muchachos, cuando se analiza riesgos, hay que tener en cuenta que hasta lo más improbable sucede. Y este slide es muy bonito, porque nos habla de que hay cosas que ustedes nunca creerían que puede pasar. Y cuando valoramos riesgos, tenemos que pensar hasta en la cosa más inimaginable que les pueda ocurrir. Ustedes pensarían en un riesgo de que les va a caer un meteorito, les va a caer un rayo. Ustedes saben el mundo por qué no estaba preparado a una pandemia, porque el mundo no tenía contemplado el riesgo de una pandemia como el COVID-19. Y muchas empresas se quebraron, no solo en Colombia, en muchas partes. Se quebraron porque no tenían contemplado el riesgo del COVID-19 o de una enfermedad pandémica, los restaurantes. Se habla mucho de transformación digital, pero ¿cuántas compañías se animaron o estaban pensando en transformación digital, ¿sí? Para llevar su operación a un campo virtual, para que puedan migrar sus operaciones en un mundo donde
estuviéramos encerrados. Por eso los restaurantes sufrieron mucho. Algunos restaurantes que se animaron a hacer la parte de los domicilios, bueno, en fin, eso es todo un tema. Quizás sobrevivieron, pero muchas empresas son muy duras en el sentido de que tienen que hacer su operación en sitio y esas empresas lamentablemente quebraron. ¿Sí? Y un tema de un riesgo pandémico es un tema que para lo cual muchas compañías no están preparados. ¿Y cuántos más riesgos tenemos que no hemos pensado y no hemos contemplado? Les dejo esa reflexión para la siguiente clase. Muchachos, muchas gracias. Feliz noche para todos.